Amén. Amén. Bueno, hermanos, hace unas semanas estuve hablando, o tuve la oportunidad aquí de traer la palabra del Señor en el versículo de Mateo 10:16. ¿Os acordáis de lo que decía ese versículo? ¿Nadie se acuerda? Pero si os acordáis de quien vive en una piña debajo del mar, ¿verdad? Pero de ese versículo no os acordáis. He aquí os envío como ovejas en medio de lobos. Os envío ego apostelo como ovejas en medio de lobos. Y estuvimos hablando de la astucia o sagacidad espiritual, ¿verdad? Vimos cómo había que ser sagaz o astutos como qué? Serpiente. Ya empezáis a recordar un poco, ¿verdad? Estáis todavía frío. Bien. Yo quisiese retomar ese versículo porque es un versículo que da para mucho. Tiene una gran profundidad. La palabra de Dios es profunda. Tiene bastante que enseñarnos. Y una cosa que aquí llama mucho la atención es que el Señor nos compara con ovejas. Nos envía como ¿qué? Como ovejas. Próbaton en griego. Así que el Señor nos envía a nosotros como ovejas. No nos envía como ejército. Nos envía como ovejitas. Y en Juan 10:16, recordad Mateo 10:16, Juan 10:16 dice el Señor: también tengo otras ovejas, próbaton, que no son de este redil. Le dice a los judíos: no son de este redil. Aquellas también debo traer. Se refería a nosotros los gentiles. Aquellas también debo traer. Y oirán mi voz y habrá un rebaño. Un solo y único rebaño. No dos rebaños, no tres rebaños, un solo rebaño. Y un solo pastor. El rebaño es la iglesia. El rebaño es la iglesia. Yo quiero que tú te sientes, yo sé que alguna vez has visto un grupo de ovejas, ¿verdad? Un rebaño de ovejas, van juntitas, no van cada una por su sitio, van juntitas. Y si alguna se escapa, ¿qué hace el perro pastor? ¿Qué es lo que hace? La devuelve al grupo. Va buscándola y la reúne en el grupo, porque todas tienden a ir juntitas. Y hay un solo pastor que es Jesucristo. No hay dos pastores, no está Jesús y Mahoma, no es Jesús y Buda, no es Jesús y mis ideas, es un solo y único pastor. Y la iglesia, ese rebaño de ovejas, de próbaton, perdona que os vuelva a insistir en los términos en griego, pero es muy bueno para sacar después la información. Ese rebaño de ovejas camina en comunidad, unidos. La iglesia camina en comunidad. Ahora hay personas que dicen, bueno, sí, yo creo, pero la verdad es que ir a la iglesia, eso de estar allí con los hermanos, mira, es que hay hermanos que tal y tal. Es que hay hermanos, una vez hubo un hermano que hizo tal cosa. Ah, pues tal hermano no me cae bien. Y en vez de ser oveja, de estar en el rebaño, buscan excusas para desviarse. Y el perro pastor intenta devolver otra vez a que vuelva a reír, pero no quiere, porque no es oveja, es cabra. Y no se habían dado cuenta de que tenía cuernos. De que cuando una oveja que le cae mal quiere dar una cornada y salirse del grupo. Quiere salir del grupo. Hay ovejas y hay cabras, y las cabras van al monte. Y es muy bonito el monte. Pero estamos llamados a estar en comunidad. A estar en la iglesia. Y ahora el Señor, más tarde, hablando de ovejas y cabras, en Mateo, más adelante, cuando está hablando, perdón, es que lo he escrito como he podido porque no pude imprimirlo, en Mateo 25, si venís conmigo, Mateo 25, 32 dice: todas las naciones se reunirán delante de él. Perdón, 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, con todos sus ángeles, se sentará en su trono glorioso. Todas las naciones se reunirán delante de él y él separará unos de otros, como separa el pastor las ovejas de las cabras.
Pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces dirá el rey a los que estén a su derecha: vengan ustedes, a quienes mi padre ha bendecido. Recibirán su herencia, el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Y si veis la descripción de cuál es la diferencia, observaréis que las cabras no tenían cuidado de los hermanos del rebaño. Dice: no me disteis agua, no me disteis comida. Dice Jesús: cuando hicisteis esto con uno de mis hermanos, de estos pequeños mis hermanos, lo hicisteis para conmigo. Tenían hambre y no le dieron de comer. No se preocupaban, eran cabras. Hermanos, si eres oveja, si estás como oveja, no dejes que te salgan cuernos. No te conviertas en cabra, sigue en el rebaño. Ahora, somos ovejas, estamos en el rebaño para ser enviados, dice ego apostelo. Ahí viene el término apóstol, enviar. Dice, yo os envío, os envío. Y como vimos el otro día respecto de Mateo 10, 16, todo tiene que ver con la evangelización, con alcanzar a las personas, ¿verdad? Y vemos en el versículo que somos enviados ¿a qué? ¿A estar en medio de qué? ¿De otras ovejitas? No. ¿A qué es enviado el rebaño? A estar en medio de lobos. Y la oveja es oveja, pero el lobo es lobo. Y nosotros estamos enviados a ir a por los lobos y a convertirlos en ovejas. Fijaros, ¿verdad? Curioso. No a convertirlos en cabras, sino en ovejas. Y no estamos enviados a convertirlos por medio de armas, ni siendo poderosos, sino sencillamente como ovejitas. Y nos dice ser astutos como serpientes y humildes, después lo veremos, como palomas. Ahora, el lobo no es que se presente como un lobo. Tú no vas a la calle y ves a un lobo y dices: uy, este tiene unos colmillos, ¿verdad? No es que se presente como un lobo. El lobo sencillamente es la persona que no se ha convertido. Su corazón no ha nacido de nuevo. Y es sencillamente un lobo. Y tú lo puedes ver y puede ser una persona muy atrayente, puede portarse de una manera que dice: qué gentil hombre, qué persona, cómo esta mujer, ¿verdad? Qué bien se porta, pero es lobo en el fondo. En el fondo su corazón sigue estando lleno de oscuridad y de tinieblas. Y en el momento oportuno le saldrá el lobo que lleva dentro. Como aquella canción, se ha vestido y dice: oirá, ¿no? Está el hombre lobo en París, ¿verdad? De repente se convierte en lobo cuando está la luna llena, hermano. Y un día vendrá la luna llena y se convertirá en lobo. Y aunque te parezca que no, llegará el momento en que eso sucederá. Y entonces te acercas a esas personas y en lugar de tú ser oveja e ir dentro del rebaño para que esa persona se convierta, resulta que eres cabra en la iglesia. Eres cabra en la iglesia. Y en lugar de ir a que esa persona se convierta a que lo que Dios te ha dado lo alcances, tú acabas convirtiéndote en lobo. Está diciendo: ¿por dónde va? ¿Por dónde va, verdad? Bien. Hermanos, dice el apóstol, dice: no os juntéis en yugo desigual. No os juntéis en yugo desigual. Porque ¿qué comunión tienen la luz con las tinieblas? Tú dices: no, es que ella es tan simpática, ella es buena, en el fondo es buena. No te has enterado de la película. No te has enterado de la película. Dice: no, pero de verdad es que... Y una de dos, he conocido a gente así. Y una de dos, o no eran creyentes, eran cabras en la iglesia, o si lo eran, no se habían enterado de la película. Hermanos, el que no ha nacido nuevo es lobo. Las tinieblas están en su corazón. Y puede parecerte que es un chico, una chica estupendo, maravilloso. Pero las tinieblas siguen allí. Y en un momento dado, cuando brille la luna llena, ¿verdad? Evidentemente no me refiero a la luna llena, ¿vale? Estoy ironizando con el tema de la luna llena. Digo por si alguno mezcla en su cabeza cosas que no tiene que mezclar. En un momento dado, le saldrá el lobo que lleva dentro.
Y puede que comiences una relación y camines toda la vida en esa relación. Pero el lobo cuando llega, cuando la oveja se sale de la manada, del rebaño, ¿sabéis lo que hace el lobo? Cuando le aparece el lobo, cuando le aparece su instinto. Se lo come. Le muerde el cuello, le sofoca, hasta matarlo. Y mata tu vida espiritual, te separa de la iglesia, lenta y paulatinamente te va separando. Ya no te encuentras a gusto en el rebaño. Ya no estás bien en el rebaño. Comienza a convertirte en cabra. Y te sofoca, te muerde el cuello para ahogarte. Y tú ya no tienes una respiración espiritual, tú no estás respirando en la iglesia. Y después de que te ha matado, ¿qué te hace? Te zampa. Así funciona. Y tú dices, no, pero es que esta persona es buena, no es un lobo. No te parece, no se presenta como un lobo. Pero te atrae, te separa, porque en el fondo hay tinieblas. Y si tú eres cristiano, ¿qué es lo que debes hacer si hay una persona a la cual tú realmente tienes un sentimiento? Tienes que traerlo a la iglesia. Tienes que hablarle Tienes que hablarle. Porque si tú realmente tienes un aprecio por el que está afuera, ¿qué tienes que hacer? Lo más que vas a querer para ella o para él es su salvación. Ahora, si tú no eres creyente, tú eres cabra, pues evidentemente en tu momento, en cuanto puedas, te saldrás del rebaño. Y yo te llamo hoy a que seas oveja, no cabra. Oveja, no cabra. Y vimos el otro día, en la predicación anterior, vimos que había que ser astutos, ¿os acordáis de aquel término? Phronimoi, como serpientes, ¿verdad? Vimos que la astucia, una característica de la astucia del cristiano, era, o alguien que lo podía caracterizar, era José. ¿Os acordáis cuando hablé de José? José había sido un hombre astuto, y lo habían puesto como gobernador de Egipto porque había sido un hombre muy astuto. Había tenido la palabra de Dios, Dios le había revelado qué es lo que era, lo que el faraón había soñado, y él fue astuto y dijo, pues haremos esto. Y entre otros se quedó sorprendido, este hombre es astuto, es sagaz. También dijo Jesús que era astuto el que había construido su casa ¿sobre qué? Sobre la roca, no el que la construyó sobre la arena. Porque escuchó sus palabras y ¿qué hizo? Actuó en consecuencia. Y lo comparó con alguien que construye sobre la roca. También lo dijo de las vírgenes, no de las 10 vírgenes, perdón, de las vírgenes astutas. Porque cuando tuvieron que decidir qué hacer, dijeron, no, y ustedes a buscar que nosotros vamos a seguir. Fueron astutas porque en todo momento tuvieron aceite, en todo momento estuvieron en la iglesia buscando la presencia del Espíritu Santo en sus vidas. Recordad, el aceite es una representación del Espíritu Santo, un símbolo, perdón. No se separaron, aun cuando tuvieron sus dudas y pudieron quedarse dormidas, no se separaron, no se convirtieron en cabra. Ahora a mí me gusta aquí que el término phronimoi viene de la raíz fren, que es algo interior, algo, de ahí viene nuestro término diafragma. Ahí está la doctora, ¿verdad? Diafragma viene de fren, de algo interno. Y escuchar con atención tiene que ver con este término también. Con poner el corazón. Todavía entre los hebreos, entre los judíos se dice, cuando te dicen escucha con atención, te dicen lesin le. Pon tu corazón. Pon tu corazón en esto. Así que lo que Jesús nos está diciendo es pon tu corazón en lo que te estoy diciendo. Tu astucia espiritual depende de que pongas tu corazón, lesin le, en las palabras del Señor. El astuto, phronimoi, es aquel que pone su corazón en atender a la palabra de Dios. Y vimos también el otro día cómo todo el contexto era la evangelización y cómo se requería tener un conocimiento de la palabra, de poner el corazón en la palabra. Se requería también el saber cómo piensan los de afuera y por tanto formarse. El Señor no nos ha llamado a ser tontos, sino a formarnos, a aprender, para saber cómo piensan de afuera, cómo alcanzar a otras personas. Y también con nuestros medios, ya sean económicos o aquellos medios que tengamos. Lo vimos en el mayordomo sagaz. ¿Os acordáis lo que hacía el mayordomo sagaz? Dijo, voy a perder parte de mi ganancia, gran parte de mi ganancia, a cambio de ganar algo más importante. Y el otro, el amo, lo alabó, dijo, bien hecho, mayordomo.
ha sido inteligente, ha sido sagaz, astuto. Ahora yo quiero comenzar con la segunda parte de la predicación, después de estos 10 minutos de... Ya sé que algunos miráis el reloj. Después de estos 10 minutos de introducción. Y la segunda parte va sobre lo que queda del versículo. Dijimos que había que ser astutos como serpientes y, ¿qué más dice? Y sencillos como palomas. En otras versiones viene humildes como palomas. Akeraioi, no sé si puedes poner ahí el término. Akeraioi. Hay dos términos, perdón por el gallo, hay dos términos que no son totalmente sinónimos. Los que son músicos se ríen cuando tengo así, denotan. Hay esos dos términos que no son totalmente sinónimos, que aparecen en la palabra referidos a nuestro término humildad. Y aunque hay muchas versiones que traducen esto en este versículo, akeraioi lo traducen como humildad, sencillez, no es realmente lo que el término está diciendo. Tiene una relación, efectivamente, pero no es realmente aquello a lo que el término se refiere. Fijaros, keraios, no akeraios, sino keraios, quitáis esa a que hay al principio, esa cosita que es un alfa, ¿vale? Keraioi viene de keranimi. Keranimi es algo así como mezclar, algo así como mezclar, pero no es mezclar, porque mezclar es kratos, que es otro término. Así que algo no mezclado se dice que es akratos, no mezclado. Cuando se habla del vino del Señor se dice que es akratos, no mezclado. Pero keranimi tiene que ver con mezclar algo más bien en un sentido espiritual, ¿vale? Adulterar, como que adulteras algo. Se dice, por ejemplo, de la copa de la Gran Babilonia. En Apocalipsis 18 se dice que ella preparó una copa y se dice que estaba keranimi, que era una copa, y todos sabemos lo que dice en Apocalipsis, ¿verdad? De los adulterios de ella. Es decir, había mezclado, y de ahí podemos sacar si había mezclado la palabra de Dios con otras cosas, ¿verdad? La Gran Babilonia. Todos sabemos a qué se refiere la Gran Babilonia, ¿verdad? Y nosotros en español tenemos también prefijos. El prefijo a en español, por ejemplo, algo anormal, lo hemos tomado del griego. Anormal es que no es normal. No sé cuál se me ocurre. Amorfo, que no tiene forma. Soy ateo, no tengo Dios. ¿Veis esos términos, verdad? Con la A delante. Akeraioi quiere decir que no está adulterado. No está adulterado. Y algo no adulterado es algo que se mantiene puro. Así que cuando Jesús te dice, id en medio de los lobos, ¿te está diciendo que te mezcles? No. Te está diciendo que te permanezcas no adulterado, que no adulteres tu mensaje, que no adulteres tu vida, que no adulteres el evangelio. Pero si tú en vez de oveja eres cabra, cuando llegas allí en medio de los lobos, dices, soy lobo, qué simpático eres, bueno, no te preocupes, dejo la palabra, voy a ¿qué? A adulterar mi evangelio, lo que he recibido del Señor, para adaptarme a la loba o al lobo, para adaptar mi mensaje. Ya el evangelio queda secundario, ya mi mensaje es diferente. Bueno, sí, yo hago un poco, voy a la iglesia, ¿sabes? Pero hago un poco, o ni siquiera menciono la iglesia, o ni siquiera menciono la palabra, porque adultero mi mensaje, lo que soy, para adaptarme y me vuelvo una cabra. Y Jesús te está diciendo, mantente puro. Os envío, dice, mirad que os envío en medio de lobos. Por lo tanto, sed astutos como serpientes y puros. Akeraioi. No os mezcléis, os envío en medio de ellos para salvarlos, pero si mezclas tu mensaje, dejas de ser tú para adaptarte a lo otro, ya no tienes nada que dar. Has adulterado lo que eres. Has adulterado aquello que Dios te dio. Y esa es la función. Hubo un hombre que creo que esto lo ejemplifica muy bien, que se llamó Salomón. Si venís conmigo a Crónicas, capítulo 7, versículo 11, os dejo 15 segundos para allá.
Dice, cuando Salomón terminó el templo del Señor y el palacio real, llevando a feliz término todo lo que se había propuesto hacer en ellos, el Señor se le apareció una noche y le dijo: he escuchado tu oración, Salomón, y he escogido este templo para que en él se me ofrezcan sacrificios. Cuando yo cierre los cielos, etcétera, 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 Dios iba a actuar. Y le dice en el versículo 17, en cuanto a ti, Salomón, si me sigues en lugar de Salomón, pon tu nombre. En cuanto a ti, Rusé, en cuanto a ti, Antonia, etcétera, etcétera, en cuanto a ti, Carlos, y todos los demás, si me sigues como lo hizo tu padre David, y me obedeces en todo lo que yo te ordene y cumples mis decretos y leyes, yo afirmaré tu trono real, como pacté con tu padre David cuando le dije, nunca te faltará un descendiente en el trono de Israel. Pero si ustedes me abandonaran y desobedecen los decretos y mandamientos que les he dado y se apartan de mí para servir y adorar a otros dioses, habrá consecuencias. Habrá consecuencias. Y capítulo 8, poco más adelante, no tienes ni siquiera que voltear la página, o a lo mejor volteas una página como mucho. Versículo 11. A la hija del faraón Salomón la trasladó de la ciudad de David al palacio que le había construido, pues dijo, mi esposa no debe vivir en el palacio de David, rey de Israel, porque los lugares donde ha estado el arca del Señor son sagrados. Y aquí estaba la loba. Ahora, David no es que se enamorase de una... Perdón, Salomón no es que se enamorase de una loba. La chica tenía que ser muy guapa, simpática, a lo mejor era una gran persona humanamente. Hasta el punto de que Salomón se enamora de ella. Pero fijaros, Salomón juega a dos bandas. Primero ha estado con David, o sea, primero ha querido seguir como su padre David. Ha hecho lo correcto, ha hecho cosas maravillosas por Dios. Sigue orando, sigue buscando a Dios. Sigue actuando en consecuencia con lo que Dios enseña. Pero hay una cosa que no está dispuesto a quitar. Y se da cuenta, se percata porque dice, no puede estar mi mujer aquí. Este es lugar sagrado. Voy a sacarla. Voy a ponerla fuera. Vale, tú te quedas a vivir aquí porque no puedes estar en Jerusalén. No puedes estar en la iglesia. No voy a llevar a esta chica a la iglesia. No voy a llevar a este chico a la iglesia. Pero lo tengo fuera. No le digo, mira, o te conviertes al Señor o no hay aquí. Lo tengo fuera. Y esto destruye la vida de Salomón. Ahora, ¿la destruye al principio? No. Al principio Salomón decía, no, el Señor va a actuar, va a tal y tal. Y seguramente adaptó hasta el mensaje cuando estaba con ella. No, tú te puedes quedar aquí tranquilamente, no te preocupes. ¿Y cuáles fueron las consecuencias? Venid conmigo a Primera de Reyes. Versículo segundo. Dice, no se unan a ellas ni ellas a ustedes porque de seguro les desviarán el corazón para que sigan a otros dioses. Con tales mujeres se unió Salomón y tuvo amoríos. Tuvo, etcétera, etcétera, etcétera. Todas estas mujeres hicieron que se pervirtiera su corazón. No sé si puedes poner la imagen, Bianca. En efecto, cuando Salomón llegó a viejo, sus mujeres le pervirtieron el corazón de modo que él siguió a otros dioses. Y no siempre fue fiel al Señor su Dios como lo había sido su padre David. Por el contrario, Salomón siguió a Astarte. Y no sé si os acordáis de hace un año, cuando hablé, año algo, hablé de Astarte, aquellos que estabais. Y vimos como en Mofia, una pequeña localidad que hoy está en Sicilia, los adoradores de Astarte, ¿qué hacían? Sacrificaban niños. Sacrificaban niños. Y Salomón siguió a Astarte, la diosa de los sidonios, que llegaron a Mofia, y al cual se les sacrificaban niños. Dice, por el contrario, Salomón siguió a Astarte, diosa de los sidonios, y a Moloc, el detestable dios de los amonitas. Ahí tenéis a Moloc, ese que está a la izquierda. Se les sacrificaban también niños. Así que Salomón hizo lo que ofende al Señor y no permaneció fiel a él como su padre David. Fue en esa época cuando en una montaña al este de Jerusalén, recordad a quién había enviado fuera de Jerusalén. ¿A quién? A la mujer. Edificó un altar pagano para Quemos, el detestable dios de Moab, el que tenéis a vuestra derecha, y otro para Moloc, el despreciable dios de los amonitas, el que tenéis a vuestra izquierda.
Lo mismo hizo en favor de sus mujeres y extranjeras. Se adaptó. Dijo, sí, tengo a Dios en Jerusalén, pero como mis mujeres no pueden estar aquí, están fuera, las voy a poner fuera. Y les edificó para los dioses a los cuales se les entregaban los niños. Y esta historia se repite desde el principio de los tiempos. Cuando la persona se sale del rebaño, se vuelve cabra y acaba con los lobos, y acaba teniendo su relación con los lobos, después ¿sabéis quién lo paga? Los hijos del lobo cabra. Y los hijos son apartados porque el lobo, por muy bueno que sea o por muy buena, después no quieren que los niños vayan a la iglesia. Los separan lenta y paulatinamente. Y te separan a ti de la iglesia. Y no lo digo por una relación personal, que también. Lo digo porque es nuestra actuación, nuestro adulterar el mensaje del Evangelio. ¿Qué hijos espirituales vas a tener si adulteras el mensaje del Evangelio? Vas a estar dando vida a otros dioses. Y si tú eres espiritual y ves eso, solo verlo, te genera un repudio, ¿a que sí? Te genera mala sensación. Sabes que hay algo espiritual chungo, muy chungo, ahí detrás. ¿Cierto? ¿Te das cuenta? ¿A que sí? ¿No? Ya puedes quitar la imagen. No hace falta estudiarlo mucho para darse cuenta, porque si eres espiritual, si no lo eres, igual dices, ah, qué simpático, mira, tiene unas cadenitas aquí, unos símbolos, uy, qué simpático, tiene cuernos. Y tiene un agujerito aquí, que por ahí se echaban los niños al fuego. ¿Verdad? Pero si eres espiritual te das cuenta de que hay algo que no es sano ahí detrás. Que es malo, que es perverso. ¿Cierto? Y estas fueron las consecuencias en la vida de Salomón. Y son las consecuencias también en la vida de aquellos que deciden no estar en el rebaño, sino dar una patada al rebaño y querayoi, no a querayoi, mezclarse, adulterar lo que son el mensaje. Y el llamado hoy es a que no adulteres el quién eres. No lo adulteres. Ahora hay otra cosa, he dicho que el término humildad, había dos términos que no eran totalmente sinónimos. El primero lo acabamos de ver. El segundo lo vemos o lo podemos sacar de Miqueas. En Miqueas 6:6 dice, ¿cómo me presentaré a Jehová? Quiero que tengamos todavía lo que hemos visto hasta aquí. ¿Cómo me presentaré a Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante él como holocaustos de becerros de un año? ¿Se agradará Jehová en millones de carneros o de 10.000 ríos de aceite? ¿Daré mi primogénito? Fijaros cómo vuelve. ¿Daré mi primogénito por mi prevaricación, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Hombre, te ha sido declarado lo que es bueno y que pide el Señor de ti. Hacer justicia, hacer lo correcto. No adulteres tu mensaje, haz lo correcto. Amar la misericordia. Ahora, pónganse que ustedes ya son nacidos de nuevo. Habéis nacido de nuevo espiritualmente. Habéis entregado vuestra vida al Señor. Dice, y habéis hecho toda la justicia. Todo lo hacéis correctamente. David sale a la calle y es perfecto. Su mujer está loca con él. Dice, es que no comete un solo fallo. Que dice David, dice cualquier otro, ¿de acuerdo? No cometes un solo fallo. Lo haces todo a la perfección. Y además de hacerlo todo a la perfección, eres una persona que amas la misericordia. Eres misericordioso. Lo haces todo con un amor inigualable. Ves gente en la calle que necesita, ¿verdad? Ves las personas que van a cruzar la calle, por favor, paras el tráfico, pase usted. No hay palabras para describir cómo eres. No hay palabras para describir cómo eres. Con alguien como tú en el rebaño, las cabras no pueden volverse cabras ni irse a los lobos, porque es que hay una oveja que es la oveja. Eres increíble, imagínate que eres increíble.
que lo has hecho todo a la perfección. Dice, incluso así la palabra dice, solamente hacer justicia, amar la misericordia y caminar, yalar, humildemente ante tu Dios. Caminar humildemente ante tu Dios. Porque aunque pudieses hacer todo lo otro y ser perfecto, perfectísimo, tienes que caminar en humildad. Aunque tuvieses toda la armadura de Dios puesta, dice Pedro, y revestidos por encima, los soldados romanos tenían la armadura, ¿verdad? Aquella armadura para luchar, pero cuando tenían frío, porque la armadura de metal era fría, tenía algunos cueros debajo, pero podía ser frío, se ponían una capa hecha de piel por encima, se revestían con esa capa de piel. Imaginaros los que luchaban en Bretaña, ¿no? En las islas británicas, allí en la isla británica o en el norte de Europa. Pues Pedro te dice, revestíos, ya sé que tienes la coraza de justicia, tienes el cinturón de la verdad, brilla de lo bien que hacen las cosas, pero te dice, revestíos por encima de todo eso, de humildad. Revestíos de humildad, por encima poneros humildad. Y hermanos, no estamos para juzgar a nadie, estamos para traer la palabra. Si lo consigues todo, si consigues ser justo y amar la misericordia, pero te falta ser, la tercera, humildad, el andar en humildad, te falta todo. Te falta todo. Por eso Pedro dice revestido de humildad. Ahora, no es la humildad del mundo, porque cuando tú vas a los lobos y hablas para que se conviertan, ¿verdad? Cuando estás evangelizando y dices, no, la humildad, y dices, Dios, si yo soy humilde. Mira, yo soy muy guapo, pero no se lo digo a la gente, no me parece, mira qué guapo soy. Soy humilde. O yo juego muy bien al fútbol, bueno, ni Messi, pero no lo voy diciendo por ahí porque soy humilde. Entonces ellos piensan en humildad en ese concepto, porque no han nacido de nuevo y su concepto de humildad va en ese sentido. Pero eso no es la humildad cristiana, no es lo que se refiere a la humildad cristiana. La humildad cristiana es un vivir continuamente, dice, ya andar en humildad. Y es la humildad del que sabe que no es perfecto. Del que sabe que tiene que andar en justicia, pero sabe que a veces falla. Del que sabe que tiene que andar y amar la misericordia, pero sabe que a veces no lo hace. Andar, yará, os envío, apostelo. Y el término probaton, oveja, ¿sabéis? Viene de probaino, que significa, ¿sabéis lo que significa? Andar hacia adelante, porque los cuadrúpedos andan hacia adelante. Así que todo tiene que ver con caminar día a día, como creyente, como oveja, caminar en humildad. Sois enviados a seguir caminando, no a estar estáticos, no dar mi salvación, sino andar en humildad en el día a día. Andar en humildad. Hubo un señor que se llamaba Job. Si alguien pudiese decirse que era perfecto en la época, ese era Job. No había nadie más perfecto que él en esa época. Hasta Dios decía, mira, es casi que inigualable, ¿verdad? Y dice Job, de oídas te había oído, Job 42, 5, 6, un versículo que nos conocemos muy bien, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Pero ¿sabéis cómo sigue la oración? Y ahí no sabemos cómo sigue, ¿a qué no? Dice, por tanto, me aborrezco, el que era perfecto, fijaos lo que dice, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Ante Dios, ante la santidad de Dios, Job, que era casi que perfecto, dice, me aborrezco, me arrepiento. Hermano, revístete de humildad, porque aunque tu coraza brille, ante Dios tu pecado queda manifiesto. Aunque se te pueda considerar perfecto, ante Dios tu pecado queda manifiesto.